el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Porque ha sido expulsado el acusador de los hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de Dios. Dios aborrece, Dios odia algo. Dios aborrece, Dios odia algo. Sí. Dios odia el pecado en cualquier forma. ¿Dónde lo vamos a ver? En Proverbios, capítulo 6, del verso 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, el orgulloso quiere decir. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Dios odia algo? Sí. Estas son las 7 cosas que Dios odia. ¿Sabía usted que el orgullo es, en el corazón, es la rebelión contra Dios? Comenzando con Lucifer mismo, quien con todas sus fuerzas gritó: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, del 13 y 4. Dios no tolera el engaño de ningún tipo. Él espera que nosotros vivamos de acuerdo a su verdad. Dios creó la vida y estableció su santidad y sabe que hay gente que inadvertidamente cae en pecado, pero otros viven tramando cómo hacer mal y luego corren a ejecutar sus planes malvados. Hoy tenemos una buena oportunidad para revisar las cosas que Dios aborrece. Y llama la atención que un gran porcentaje de ellas tiene relación directa con lo que puedo llegar a hacer con mi boca. Todo el efecto de nuestro cuerpo está ligado al movimiento de nuestra boca. Tenemos un camino delante de nosotros. Ese camino nos llevará a la casa del Padre, pero sin embargo hay cosas que entorpecen nuestro caminar y nuestra relación con Dios. La Biblia es la palabra de Dios, todos lo sabemos. Y sin embargo en ella es donde vemos al acusador que nos observa, al acusador que toma nota de lo que hacemos para estropear nuestro caminar con la acusación, que si no fuera por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo, nada pudiera detenerlas.
Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, dice otra vez: ya ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Y ha llegado la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del maligno. No importa la cultura en que vivamos, todo el mundo está consciente y tiene sus propias ideas acerca de Satanás. Por eso la advertencia de Pablo acerca de sus maquinaciones. ¿Cómo podemos identificar las maquinaciones de Satanás en nuestra vida? Normalmente lo conocemos como el diablo. Lo conocemos como el que nos acusa. Es conocido como el acusador de los hermanos, porque él se mueve y está entre hermanos. No solamente hermanos en la fe, entre los hermanos de sangre. Tiene un poder intimidante, por eso es que manipula, produce inseguridad y su principal objetivo es partir literalmente la vida de alguien. Mira alrededor del ambiente en que vive y va a notar que muchas personas sufrieron su efecto y en ocasiones algunos de ellos enfermaron porque sus acusaciones no le daban hora de vida. Es verdad que muchas veces somos acusados de mentiras y por eso la Escritura dice, tiene palabras para los que son acusados en forma mentirosa, porque no falta la gente que te acusa y tiene una facilidad de engañar a otras personas acerca de otros, pero vamos a ir avanzando y se van a dar cuenta por qué es la facilidad de engañar. Dice la Escritura, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo. En realidad eso no es nuevo, así hicieron con los profetas. ¿Quién lo hizo? El acusador. El acusador que vive insinuando mentiras entre los hermanos, especialmente de los que viven más cerca. ¿Quién fue el traidor de Jesús? Judas. Entonces Judas estaba siempre cerca de Jesús. Judas escuchaba las enseñanzas. Judas veía los milagros. Judas administraba el dinero que entraba de ofrenda. Entonces, ¿a quién atrapó el maligno? A Judas. Y comenzó a trabajar en él. Si Judas hablaba, toda la gente le creería, aunque diga mentiras. ¿Sabe por qué? Porque la gente iba a decir, él sabe. Porque fulanito, Judas, estaba siempre cerca de Jesús. Así que él sabe, lo que Judas dice es verdad, porque estaba cerca de Jesús. Trabajaba con él. ¿A quién le creerán? ¿A ese que estaba cerca? A ese le creerán. ¿Y Judas era traidor? ¿Qué dice la Escritura? Judas el traidor. Judas el traidor. Otros no son tan fuertes para soportar las falsas acusaciones y por eso esa gente que no es tan fuerte enferma. Se enferma de tristeza, de ver la ingratitud, de ver la deslealtad, pero Dios es fiel y Él mismo pondrá su mano poderosa para sanarnos y para ayudarnos a avanzar. Ahora, Satanás no está jugando cuando de maquinaciones se trata.
Por eso tenemos que aprender a identificarlas. Lo primero que tenemos que hacer es confiar plenamente en Jesús como nuestro Salvador, plenamente en el Espíritu Santo como nuestro ayudador, porque Él nos defenderá. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Las cartas. Primera de Juan capítulo 4, verso 4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. A veces nosotros pasamos por muchas pruebas, circunstancias difíciles, la duda nos persigue, los traumas del pasado nos afloran y las cargas diarias nos agobian. Toda esa presión puede causar rajaduras en el alma, provocando depresión, porque una de las maquinaciones de Satanás es quitarnos el gozo de la salvación. Ahí es donde debemos recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahí es donde debemos recordar que nosotros tenemos un espíritu superior y que todos los problemas, todas circunstancias que pasemos o podamos pasar, no hay adversario que Dios no pueda cambiar. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nuestro Dios fue quien abrió el mar. Nuestro Dios fue el que derribó las murallas impenetrables de Jericó. Nuestro Dios fue el que persiguió ejércitos, guió hombres, guió mujeres para hacer cosas extraordinarias. Porque con Él no existe nada en el mundo que no se pueda derrotar. Porque Dios nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Y ahora, ¿dónde lo tenemos? En nuestro corazón. Y Él no permitirá que nada malo nos ocurra, porque Él sabe cuánto podemos soportar. Y a su tiempo nos dará la salida. Por eso es que debemos estudiar lo que la palabra de Dios enseña, para poder aplicarla correctamente en cada situación e identificar enseñanzas y estilos de vida que no son bíblicos para no caer en doctrinas equivocadas. ¿Es fácil equivocarse? Sí, es fácil equivocarse. Los padres lo sabemos. A veces uno les da unos buenos varillazos a los hijos y en realidad no eran los culpables. Los culpables eran los acusadores. Así que eso lo sabemos. Hemos llevado huasca muchas veces por culpa de otros. Otros mentirosos. De la misma familia, de la misma familia. Ustedes saben de qué estoy hablando porque veo caras sonriendo. Bueno, entonces, el diablo no está especulando. Cuando él se acerca a los más cercanos a una persona para acusarnos, porque lo que está queriendo es hacernos desertar. Ahora, ¿cómo podemos defendernos de los planes de Satanás en contra de nosotros? Cada vez que nos encontramos con las obras de la carne, debemos pensar en ellas como las banderas rojas de la obra de Satanás. Las obras de la carne son el resultado de arrastrarnos lejos del territorio de protección de Dios. Y cada vez que estemos metidos en ella es porque queremos nuestros propios deseos egoístas. Por otro lado, debemos mirar el fruto del Espíritu como las banderas verdes del trabajo de Dios, que son generados por el amor que Él hizo por nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, verso 19 dice: nosotros lo amamos a Él, ¿por qué?
porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado primero, nosotros no podríamos amarlo a Él. Pero como dice Juan 4:19, primera de Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este amor de Él nos inspira a vivir para Él y demostrar nuestro amor. Porque al amar a nuestro prójimo incondicionalmente, Satanás tiene que huir. Ya no puede influenciarnos. Por eso es que debemos examinarnos constantemente para ver dónde estamos a la luz de la enseñanza bíblica. Hay que hacer el esfuerzo de asistir a la iglesia. Esfuerzo, porque a veces uno quiere venir, no quiere venir. A veces tontamente la gente, a mí no me molesten, yo voy a ir solamente los domingos o cuando me dé la gana. Tontamente. Porque la iglesia es la que tiene que enseñarte el balance y el equilibrio de una manera que no solo demuestres una aplicación espiritual, sino que también demuestres una aplicación práctica para tu vida, porque nuestra vida y tu vida tiene que estar centrada en Cristo y su palabra. Como siervos y ministros de la palabra, nos relacionamos con personas. Es posible que muchos de ellos sean nuestros acusadores. Y es triste descubrir que las personas que menos uno se imagina son unas bombas para bombardear nuestra vida con falsas acusaciones que nos hacen desfallecer. Ya dije que la acusación es estratégica y es la predilecta del diablo para enfrentar a un enemigo imposible de vencer. Por eso es que la fe no debe faltar en el creyente, porque sin la fe nosotros no vamos a poder avanzar, porque las acusaciones nos van a debilitar y nos van a sacar de la iglesia. Tenemos ejemplo en la vida de Jesús. Primero el enemigo se acercó a él para tentarlo, ¿dónde? En el desierto. ¿Pudo con él? No pudo con él. Le mintió, le tentó, trató de engañarlo. Después quiso matarlo antes de tiempo. Porque la Escritura dice que Satanás ha sido asesino desde el principio. Pero Jesús siempre lograba escapar. Hay una parte en la Escritura que dice en Lucas 4:29-30 que lo echaron fuera de la ciudad en una ocasión a Jesús y lo llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. No era para que mira Jesús de bonito cómo se ve la ciudad. Dice la Escritura que era para despeñarle. Pero me imagino que cuando él estaba ahí con la gente queriendo empujarlo, los dejó como en pausa, así. Porque Jesús dice que pasó en medio de ellos y nadie le hizo caso. No, perdón, nadie le tocó. En otra oportunidad el diablo trató de ahogar a Jesús en el mar de Galilea. Pero no tuvo éxito porque Jesús reprendió la tormenta. No fue Dios el Padre el que mandó la tormenta. De ser así, Jesús estaría entonces reprendiendo lo que su Padre quería hacer. No era la voluntad de su Padre que Él muera ahogado, ni que los discípulos mueran ahogados. Así que lo despertaron, se paró, reprendió la tormenta y la tormenta cesó. Fue en esa ocasión donde le dijeron al maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Y él se levantó, reprendió las olas y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. El último ataque del diablo fue cuando asumió el papel de acusador.
Ya todo estaba preparado para que fluyera a través de una intensa semana de acusaciones. Mucha de esa gente se había acercado para escuchar las enseñanzas. Pero en esa última semana el ambiente ya estaba preparado. Las circunstancias políticas y militares estaban preparadas. Las acusaciones más duras se desarrollaron en aquella semana, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Resurrección. Al día siguiente de su llegada a Jerusalén comenzaron las acusaciones. Mateo 21, 23. Dice la Escritura que cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Durante la semana previa a la Pascua, el Señor estuvo en el templo siendo cuestionado y examinado por los fariseos, por los que decían ser los seguidores de Dios, por los que eran jefes y administradores del templo. Fíjense que el diablo estaba utilizando a los que se suponía debían defender la causa de Dios. Y es curioso que muchas personas que ocupan lugares de eminencia dentro del liderazgo ministerial de la Iglesia de Jesús, en lugar de ocupar el sacerdocio que se les ha sido encomendado, se abocan a ocupar el lugar de acusador y todavía creen que sirven a Dios y hasta lo disfrutan, dañando a los mismos hijos de Dios. El acusador es expulsado y su función de acusar a los hermanos también. Ese lugar no queda vacío, porque ahí toma posesión, toma dominio los que comienza a preparar el enemigo para acusar. Por eso dice el Señor que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el acusador se levanta contra vos, tienes abogado. Y el Padre es el juez justo. Y el abogado que te va a defender es el Hijo del juez. Así que no puede salir mal la cosa, porque tanto el Padre como el Hijo saben la verdad. El acusador ha sacado miles de personas de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos por el acusador. Ellos salieron sin saber quién estaba detrás de ellos. Como dice Pablo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. No pudieron conocer un camino mejor. La acusación ha hecho mucho daño en el cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no hubo quien les exhorte mostrándoles un camino mejor. Esta es una de las tragedias que han destruido miles y miles de vidas y han hecho tanto daño a la iglesia. Yo soy testigo de cómo hombres y mujeres que dicen que sirven a Dios ocupan el lugar del acusador y vomitan todo tipo de acusaciones contra los hermanos y creen todavía que sirven a Dios. Ese trabajo de perseguir, de acusar y matar a los nuevos convertidos no es nada nuevo. Mateo 22, verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo prenderlo, cómo atraparlo, en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, parecía una palabra buena, maestro, pastora, apóstol, hermano, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie.
les dices la verdad en su cara. Porque no estás mirando la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me están tentando, hipócritas? Cuestionaban cada aspecto de la vida y del ministerio del Señor, y lo hacen con todo aquel que quiere vivir una vida conforme al diseño del Señor. Por eso el Señor Jesús pasó las pruebas, pasó por estas pruebas, pasó por estas luchas, pasó por estos desafíos de parte de aquellos que en medio de la hipocresía lo cuestionaban en el templo. Las últimas 24 horas de vida que tuvo antes de la victoria, fue acusado. ¿Dónde fue acusado? En el palacio del sumo sacerdote, que había sido establecido desde los tiempos de Aarón para enseñar al pueblo la ley. En la corte de Pilato, que a Pilato no le bastó lavarse las manos y decir: no tengo nada con este justo, soy inocente de la sangre de este justo, y sin embargo, antes de una década de la muerte de Jesús y resurrección, Pilato enloqueció. 3. En el palacio de Herodes, recuerden que una vez el Señor dijo: vayan y díganle a esta zorra por Herodes. Si él hubiera actuado como macho, Jesús le hubiera dicho: vayan y a decirle a este zorro. Pero las palabras de Jesús fueron claras y todavía tintinean. Vayan y díganle a esta zorra. Así que cuando más cerquita estés de la bendición, cuando más cerca esté tu victoria, te van a acusar de algo y a través de alguien. La gente que admiraba lo que Jesús enseñaba decía: nunca nadie nos ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Sin embargo, en varias oportunidades, él, cuando le preguntaban, no respondió nada. Mateo 27:14. Pero Jesús no respondió, dice, ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. ¿Qué es una acusación? Una acusación es presentar cargos o alegar algo contra alguien a quien se lo culpa o se lo señala. Una acusación es una declaración que haces porque piensas que alguien es culpable de haber hecho algo malo, en especial algo ilegal o algo delictivo. Y aunque las acusaciones salen de las bocas humanas, están impregnadas por el mismo acusador de los hermanos, porque toda la naturaleza maliciosa va allí encaminada a lograr un objetivo, y el diablo, la serpiente antigua, es el acusador de los hermanos. ¿Y quiénes son las personas usadas para convertirse en acusadores de los hermanos? Los amigos cercanos, los amigos íntimos, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, los seres queridos, los copastores, el liderazgo de una iglesia, los miembros de la iglesia, los compañeros, los colegas, los amigos. Porque así la acusación surte efecto. Así la acusación cumple un objetivo. Así duele más una acusación, porque es más contundente. Las acusaciones son cuestiones espirituales. Las acusaciones son producto del ingenio
humano ungido por el mismo infierno. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.